Muy buenas, profesor Miguel Ángel Tomalá. Nosotros somos el grupo número 10, el cual está conformado por López Anchuña Giancarlos, Párraga Belis Karen Odalis, Palma Mero Antonio Daniel y mi persona quien les habla, Bravo Mejía Daniel Javier. Nosotros le vamos a hablar sobre William Gibbons, sobre Gibbons, la teoría del valor, la teoría de la utilidad decreciente, sobre la elección racional, la teoría del intercambio, también sobre el trabajo, otros temas que Gibbons abordó, sobre Gibbons y la política pública y el pasado como un prólogo. Bien, yo le voy a empezar hablando sobre Gibbons y la teoría del valor. Jevons, básicamente, él fue un economista y un lógico inglés. Él fue mayormente reconocido por ser uno de los pioneros de la revolución marginalista y también por el uso que él le dio eh, sobre la ciencia económica, hizo un cálculo diferencial en cuanto a las ciencias económicas. Eh, a pesar de que muchas personas creían que la economía solo se trataba de conceptos de los cuales no se podían medir, es decir, conceptos que no eran medibles. Entonces, a diferencia de esto, Jevons consideraba que se requería de mucha audacia por parte de todos los economistas de aquella época, que con el fin de capturar muchos más datos sobre la realidad económica la cual se estaba pasando y también sobre examinarlos en el ámbito científico. También Jevons hizo o reemplazó el enfoque sobre el problema del valor, porque para él o él consideraba a las teorías objetivas con base en los costos de producción y la teoría del valor del trabajo, él decía que estas eran incorrectas. Entonces, él lo que hizo fue adoptar una teoría donde básicamente el valor dependía de la utilidad, es decir, en su capacidad que él tenía para producir placer o impedir el dolor. Esto en cuanto a la teoría del valor. Luego ahora vamos a hablar sobre la teoría de la utilidad marginal decreciente. Eh, Sosteniendo que la utilidad, como todos sabemos, es el placer derivado del uso de un producto y que la ley más importante de toda la economía es básicamente la tendencia que se genera en una sociedad. Esta también declara que la utilidad básicamente tiende a disminuir cuando la cantidad que nosotros vamos a usar, es decir, que esta aumenta, o sea, va a disminuir cuando la cantidad usada aumenta. Eh, Esta se expresa mediante una igualdad de fraccionarios. El principio de que ninguna persona en un intercambio por medio del trueque, ya sabemos el trueque es decir, es un intercambio, en el mercado de dos productos agrícolas estará satisfecha. Es decir, que al menos de que el cociente de las utilidades marginales entre ellas sea inversamente proporcional a su cociente de intercambio. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos una gráfica sobre la utilidad marginal. Como dice la ley de la utilidad marginal decreciente, en este caso, la utilidad marginal disminuye a medida que se adquiere una mayor cantidad de un bien. Aquí, y es aquí lo que vemos aquí en la imagen, que a medida que se adquiere mayor bienes, eh, a medida que adquiere mayor bienes, disminuye lo que es la utilidad marginal. A continuación vamos a hablar sobre la elección racional, la regla X marginal. Gibbons empleaba su noción de la utilidad final, es decir, la utilidad marginal, para formalizar una teoría general de la elección racional, es decir, que el consumidor que desee maximizar la utilidad asignará el dinero del ingreso de tal forma que la utilidad marginal del último dólar gastado en todos los bienes sea igual. Entonces, la regla X marginal consiste en que el consumidor gastará cada unidad de su ingreso en unidades
de un bien que genere la misma utilidad. Esto se relaciona con la conducta racional del consumidor porque éste comprará más unidades de un bien que su utilidad sea mayor con relación a su precio. Es decir, que el consumidor comprará lo que genere una mayor utilidad. Un ejemplo que tenemos aquí es la cebada, la cual se pueden realizar harinas, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, o también puede ser utilizado como ingrediente. Teoría del intercambio. Gibbons también utilizó su principio de la maximización de la utilidad para explicar las ganancias del intercambio. Un ejemplo que tenemos aquí es que supongamos que una parte, la parte comercial, solo tiene maíz y la otra solo tiene carne de res. ¿En qué forma el intercambio beneficia y cesará? En la regla X marginal, la parte A se beneficiará con la obtención del maíz y la renuncia a la carne, mientras que en la parte B, la utilidad de pérdida en sacrificar al maíz será menor que la ganancia en la utilidad de la carne obtenida, en tal punto que ya no existen posibilidades para las ganancias de utilidad debido al intercambio. Además, Gibbons reemplazó el enfoque sobre el problema del valor, adoptó una teoría en donde el valor dependía de la utilidad. En conclusión, podemos decir que el intercambio proseguiría hasta que se igualen los grados finales de utilidad obtenidos de las últimas unidades intercambiadas. Gibbons sobre el trabajo. Primero debemos recordar que Gibbons consideraba que la utilidad es el factor determinante del valor a intercambio. En sus principios formuló su idea de la siguiente manera, en la que el costo de producción determina la oferta. La oferta determina el grado final de utilidad y el grado final de utilidad determina el valor. Gibbons, al refutar la teoría del valor del trabajo, no puede ser regulador del valor, debido a que el trabajo mismo tiene un valor desigual infinitamente en la calidad y eficiencia. El trabajo es un costo psicológico subjetivo, podría decirse un doloroso esfuerzo, que según Gibbons, el problema de la economía es satisfacer nuestros deseos con la menor suma posible de trabajo. Como vemos en la siguiente gráfica, es una figura sobre el equilibrio de Gibbons entre el dolor del trabajo y el placer de las ganancias, donde Gibbons teorizaba que el trabajador compara la utilidad marginal de las ganancias del trabajo con MU, como observamos aquí en la imagen, con la de su utilidad marginal del trabajo M de U. La cantidad óptima del trabajo se muestra por M, en donde la utilidad marginal de las ganancias QM es la desutilidad marginal del trabajo de M. Otros temas que Gibbons abordó. En primer lugar, aún no se desarrolló totalmente una teoría general de la distribución en base a la productividad. Y tampoco explicó en forma adecuada la ley de los rendimientos decrecientes conforme a la cual se podría desarrollar una teoría de la distribución si comprendía los rendimientos de ambas ideas. Como segundo punto, también Gibbons contribuyó a la teoría de los seguros y las apuestas, como se detalla en el pasado como un prólogo 13.1, donde utilizó su teoría de utilidad marginal decreciente del dinero para mostrar que las apuestas en un juego limpio no se pagan. En tercer lugar, los ciclos de negocios atrajeron la atención de Gibbons, donde afirmó que el ciclo de las manchas solares influye en el clima, lo que afecta el volumen de las cosechas. Como cuarto y último lugar, en otros temas que Gibbons abordó, Gibbons hizo una gran contribución al desarrollo de los números índices, donde fue el pionero de un método para elaborar un índice general de los precios que proporcionaría información sobre el grado de inflación o deflación de un periodo al siguiente. A continuación voy a hablar sobre Gibbons y la política pública. Bueno, William Gibbons nos dejó 4 puntos importantes, que el primero es, William Gibbons estaba a favor
favor sobre los museos, bibliotecas y educación gratuita, y nos decía que el trabajo de los niños debía ser restringido por la ley, tener regular condición de salud y seguridad en fábricas. Aprobaba a los sindicatos como sociedades de beneficios o amistosas, pero los sindicatos deben dejar el índice de salarios a la operación de las leyes naturales. Bueno, en caso de obtener un incremento de salarios es porque fue gracias a otros trabajadores o a la comunidad en general, por lo que los precios también incrementarán. Y el último punto es que el verdadero conflicto no es el trabajo con el capital, sino es entre los productores y los consumidores. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el pasado como un prólogo. Gibbons, las opuestas son racionales. Para esto tenemos 3 puntos necesarios, que el primero es, William en 1871 utilizó su teoría de la utilidad marginal decreciente para demostrar que el juego en dineros, en juegos limpios, no es nada económico y suponía que las personas no les atribuyen un placer a las apuestas, excepto para ganar, y que el dinero esté sujeto a la utilidad marginal decreciente. Bueno, un juego limpio es uno con un valor neto esperado de 0, que tiene un valor esperado a la utilidad menor de la cantidad de dinero que ha sido apostado, y termina siendo un juego irracional porque no son suficientes probabilidades de ganar, pero la gente aún así lo sigue jugando. La última es que 2 explicaciones confirman al economista la perspectiva de que la mayoría de los juegos por dinero son una conducta racional. Por consiguiente, las personas experimentan con una creciente utilidad marginal de ingreso de dinero y participarán racionalmente en los juegos limpios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.